Muy buenos días, queridos amigos. Hoy día el tema es sobre el sufrimiento. Vamos a ver cómo este momento difícil, angustiante, a veces desesperante, con qué facilidad puede llegar a nuestras vidas. Justamente cuando venía para acá para grabar este capítulo, pude observar en la intersección de dos avenidas cómo los integrantes que viajaban en una moto fueron sacudidos por la colisión con un vehículo. Yo digo, Señor, ¿por qué pasan estos accidentes tan fácilmente? ¿Qué pasó? No se respeta la luz roja, no se respeta las señales y ya vemos a dos personas tirados en la acera, en el firmamento, con consecuencias a veces imprevisibles para la salud, quedar de repente inválidos o quizás hasta provocar la muerte, por una imprudencia, por una negligencia o por la desesperación de querer ganar al tiempo, cuestión de segundos, ya sucedió un accidente y ya te cambia todo el panorama, toda tu vivencia, tu trabajo, tu relación familiar. ¿Cómo podemos asumir estos momentos trágicos que a cualquiera nos puede pasar? En otros, de repente, en otra situación diferente, en una enfermedad, pero ya cambió todo el panorama. Cambió de un momento a otro en cuestión de segundos. Muchas veces, hermanos, confundimos lo que es el dolor con el sufrimiento. Y no es lo mismo, no es lo mismo. El dolor es fisiológico y epidérmico, es un daño que desorganiza la relación con el cuerpo y que no permite pensar ni rezar. El que no se sobrepone al dolor permanece en una eterna adolescencia. Se hace dependiente de caprichos. En un primer momento es una etapa de negación. No queremos aceptar tal suceso. Nos desesperamos. Viene la ira, pero después puede venir el diálogo, la aceptación de este momento. El que se sobrepone al dolor sube más alto, se purifica, tiene capacidad de renuncia, va más allá de condicionamientos vitales, ¿no? Por ejemplo, si he perdido las piernas y ahora tengo que estar en silla de ruedas, ¿cuál va a ser mi actitud de acá hacia adelante? Ya lo pasado ya no cuenta. De repente en el pasado yo he sido una persona muy dinámica, deportista, trabajador, pero mi situación actual ya cambió. ¿Y cuál va a ser mi actitud ante este hecho nuevo? Entonces, tenemos que ir más allá de esos condicionamientos vitales, que ya no tengo la pierna, ¿no? O ya no tengo los brazos, o de repente me he quedado ciego, ¿no? No conocer límites. Nuestros límites, hermanos, son muy altos. Tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Es fácil creer en Dios cuando todo nos va de maravilla, ir a cursos, a preparaciones, predicar, gritar a Dios. Pero cuando nos viene la cruz, Señor, ¿somos capaces de aceptar esta prueba? ¿Somos capaces de acompañar en este dolor a Jesús? ¿O estamos pensando en nuestras vivencias anteriores y queremos seguir con eso? Pero ya no, hermanos, ya cambió todo. Ya nuestra actitud tiene que ser diferente. Ahí es donde verdaderamente se prueba nuestra fe.
nuestras creencias humanas, nuestra creencia en Dios, nuestra creencia en nuestros propios familiares, nuestra creencia en nosotros mismos, en nuestros talentos, ¿no? Podemos más de lo que pensamos. Ejemplo, vamos a poner los deportistas paralímpicos. Ellos van a campeonatos mundiales, incluso ganan medallas de oro, de plata, de bronce, pero no tienen las dos piernas o no tienen los brazos. Ya tienen limitaciones físicas, pero ellos no se angustian, no se ponen en el papel de víctimas y se quejan y se lamentan. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué? Tenemos que cambiar ese por qué. ¿Para qué? ¿Para qué me envía Dios esta prueba? De repente para ser una mejor persona, de repente para purificar mi fe. Tenemos que buscarle el sentido a nuestra nueva realidad. El dolor, hermanos, asumido, nos permite reorganizar la propia vida, buscarle un sentido. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo lo reconfiguro? Debo resituarme. Hemos tenido una experiencia muy triste durante la pandemia. Muchas familias se han psicoseado, han sufrido enfermedades mentales y que muchas veces hasta ahora no lo pueden superar. ¿Por qué? Su actitud no asimiló la nueva realidad que vivíamos, que teníamos que vivir encerrados en nuestras casas. Había que reconfigurar nuestra existencia, nuestras actitudes, nuestros trabajos. Ya empezó el trabajo virtual y en muchas empresas hasta ahora se mantiene. Hermanos, el dolor, si no eleva y sublima, abate y aplasta. Por eso, no todo dolor y llanto es bienaventurado. Si no veamos, por ejemplo, cuando capturan a un delincuente, a un ladrón, ¿no? Él muchas veces cambia su fisonomía, cambia sus actitudes y se pone a llorar y se angustia y se hace una víctima. Eso no es un llanto bienaventurado. Esa persona tiene miedo de su nueva realidad. ¿Qué le espera? La cárcel. ¿Qué le espera? El sufrimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:5. ¿Cómo asumimos este dolor? Para que este dolor, este sufrimiento sea bienaventurado. En esta tierra, el dolor y el amor van muy juntos. Dice San Juan de la Cruz, quien no sabe de penas, no sabe de amores. En el dolor necesitamos encontrarnos con alguien, en un encuentro amoroso. El amor es fuente de conocimiento. La conozco en su verdad. Es insustituible. Las personas con dolor son los dolientes. No son los usuarios de un hospital. No son números, son personas. Es una persona que necesita amistad del médico, que necesita amistad de sus parientes, familiares más cercanos. Necesita comprensión, consuelo, alivio. En esa persona, en ese momento está Jesús. ¿Tú cómo tratas a Jesús?
en esa persona. Lo vas a tratar lamentándote, quejándote, maldiciendo, ¿no? Diciendo, Dios me ha castigado, me ha venido las 7 plagas. ¿Te victimizas o te sobrepones y asumes esa nueva situación no como un problema, sino como un reto que tenemos que afrontar? Ahora, ¿qué hacemos en esta nueva realidad? El mal y el dolor no solo necesita soluciones técnicas, necesita al buen samaritano que le da compañía y lo cuida. El enfermo, cuando no es querido ni escuchado, se siente totalmente solo. En esos casos, solo Cristo le acompaña. En cambio, a diferencia del dolor, el sufrimiento es un dolor moral, es algo muy profundo, que duele el alma, afecta nuestro corazón, afecta nuestro espíritu. No es algo epidérmico, superficial, es algo muy profundo que nos puede destruir. Es algo psicológico y trascendente. Hermanos, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza y sobre todo a la cuestión del mal moral. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y, llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte. Debe despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Efesios 4:24. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Perdí un ser querido, ya Dios tiene la culpa. ¿Por qué me robó a mi ser querido? ¿Por qué? El primer culpable es Dios. Y si no es Dios, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, es mi hijo. Buscamos culpables. Acá en cuestión de sufrimiento no se buscan culpables, se buscan soluciones, como esos hermanos deportistas paralímpicos. Ellos no se ponen a llorar sobre su desgracia, más bien cómo se reconfiguran y siguen con su vida desarrollándola profesional, deportiva, siguen adelante. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Salmo 38:5. La enfermedad, hermanos, nos purifica y el perdón de Dios inaugura la curación. Salmo 32:5. ¿Qué nos dice el Señor en Éxodo 15:26? Yo, el Señor, soy el que te sana. Todos necesitamos esa sanación, hermanos. Ante Dios todos somos pecadores, todos somos débiles y vulnerables, por más apegados que estemos a la iglesia, por más que sepamos de la Biblia y tengamos muchos conocimientos, todos somos débiles y vulnerables. Santa Rosita de Lima, ¿qué nos dice? Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. ¿Qué nos está diciendo Santa Rosa? Para llegar al cielo es necesario pasar por la cruz. Si tú no quieres pasar por la cruz, entonces tienes que irte pues al otro lado, ¿no? Con el cachulo. Para asumir el sufrimiento es necesario una motivación. Aceptarlo como un medio para ser felices
a las personas que amo. Una persona que tiene minusvalía tiene un entorno familiar, ¿no? Tiene una señora, un esposo, sus hijos. Por ellos tiene que seguir adelante. No se puede derrumbar. También tenemos el caso de una mamá que tiene hospitalizado a un niño, a su hijo. Ella se queda, pasa malas noches, tiene que dormir en una silla. Feliz, está sufriendo, pero está cerca de su hijo, atento a cualquier necesidad hospitalaria. No le importa el sufrimiento, porque ese sufrimiento lo está asumiendo, lo está aceptando. Y eso nos permite trascender a un plano sobrenatural, a un plano casi divino. Nos configuramos con Cristo. Si nosotros conocemos la vida de Cristo, ¿fue felicidad total o Él padeció? Él padeció bastante. Primero le escupían en la cara, se burlaban, le decían que Él curaba con el poder del maligno. De todo le decían. Sufrió por nosotros. Y la comunión en sus padecimientos nos permite llegar a ser plenamente colaboradores de Dios. Primero de Corintios 3:9. Colaboradores de Dios y de su reino. Colosenses 4:11. Entonces el sufrimiento puede tener un sentido redentor por los pecados de los demás. Isaías 53:11. No es solamente, hermanos, el sufrimiento para nosotros, que Dios me castigó. No, eso asúmelo y ponlo en la cruz de Cristo. Y este dolor, este sufrimiento, Señor, te lo entrego para que los pecadores vuelvan a ti, para que dejen de hacer el mal en el mundo, para que tanto ladrón y corrupto se arrepienta de su mal proceder. El sufrimiento, hermanos, se puede ver con ojos nuevos desde la fe. Desde la fe se abre a la esperanza. Que la cruz de la enfermedad sea traspasada por el amor. ¿Cuántos santos en medio de penalidades, enfermedades tan dolorosas, eran felices? Si no, veamos, la Biblia nos presta algunos ejemplos. El ejemplo de Job, que él era un hombre, se podía decir, acaudalado, tenía muchos bienes, ganados, sirvientes, muchos hijos, y por envidia del maligno le dijeron, le cuestionaron esto y le dijeron a Dios, Él te ama por interés, a ver, quítale todo eso. Hijo, fue perjudicado en sus bienes materiales, fue perjudicado con todas sus riquezas, se quedó en la absoluta pobreza. Y Dios le dice al maligno, mira, Job me quiere y me ama. En medio de la penuria, el sufrimiento, la pobreza, me sigue amando. Y el diablo, ¿qué le dice? Ah, claro, a ver, tócale su cuerpo. Tócale su cuerpo. A ver si te sigue amando. Y Dios le dijo al maligno, ya está bien, te doy permiso para que le toques. Y el cuerpo se le llenó de llagas. Él sufría por los dolores, porque él era totalmente sano. Y por envidia del maligno adquirió esa enfermedad dolorosa. Pero él se mantuvo fiel a Dios. Él dijo, hasta su señora le dijo, ya, reniega de tu Dios, que te manda pura desgracia, reniega, ya, quítate la vida.
Su señora se desesperó. Él no, se mantuvo fiel. Y hasta el final, al ver que fue probado y pasó todo esto, Dios lo premió, le devolvió la salud y le devolvió todos sus bienes perdidos. Este es un claro ejemplo de cómo podemos asumir nosotros el dolor y el sufrimiento. Como les decía, es un medio de purificación, es un medio de sanación que necesitamos todos. En el mundo no hay ninguna persona perfecta, ni el Papa es perfecto. Todos estamos llenos de debilidades, de imperfecciones, de miserias, y todo eso tenemos que purificar si queremos ir al encuentro del Señor. Y también tenemos que ayudar a purificar a nuestros hermanos que están llevando una vida de perdición. Otro ejemplo, tenemos a José y María, ¿no? Todo lo que ellos vivieron cuando Herodes quería matar a su hijo. Tenían que ir a Egipto, vivieron como peregrinos, como inmigrantes, pasaron miserias, calamidades. A los 12 años Jesús se perdió, 3 días, lo andaban buscando. Qué angustia para ese papá, esa mamá. Y al final, ¿no? En la pasión, todo lo que sufrió Jesús. ¿Y acaso Él sufrió porque Él se lo merecía? Él sufrió por nosotros. Él estaba pagando nuestros pecados y nuestras miserias. Él se inmoló por nosotros. Se ofreció como sacrificio agradable por todos nosotros. Y otro claro ejemplo, cuando Él estaba siendo crucificado junto a 2 ladrones, ahora que están de moda los ladrones, ¿no? Había el buen ladrón y el mal ladrón. El mal ladrón le decía, ya pues si eres Dios, bájate de la cruz y sálvanos. ¿Qué haces ahí? No se arrepentía de su mal proceder, a pesar de estar en medio del sufrimiento. En cambio, Dimas, el buen ladrón, al ver cómo Jesús llevaba este sufrimiento con serenidad, con paz, con amor, porque él sabía que este dolor y este sufrimiento tenía un sentido, que lo daba por amor a todos sus hijos. Entonces Dimas le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dimas hizo el robo del siglo. Se robó el cielo. Ese es el mejor robo que podemos nosotros tener y el único que sea el robo santo. No cosas materiales, no cosas temporales. Dimas, en los últimos segundos de su existencia, se arrepintió de su mala vida, de su desorden que llevaba, perjudicando a otros, llevando una vida de latrocinio. En ese momento, Dimas se convirtió. Por eso, hermanos, veamos el dolor y el sufrimiento como algo positivo, como parte de la divina providencia. Divina providencia no es solo cuando todo me va bien, en el trabajo, en el estudio, en los éxitos, en los negocios. No, divina providencia también es cuando nos manda lo malo, lo negativo, el robo, la enfermedad, el sufrimiento. Eso también es divina providencia, porque Dios está propiciando de que nosotros nos vayamos sanando, nos vayamos convirtiendo y todas nuestras miserias vamos a ir superando, porque esa enfermedad, ese sufrimiento nos hace humildes. Nuestra soberbia está por las nubes.
Por eso no aceptamos estos sufrimientos, porque somos muy soberbios. Necesitamos bajar al llano. Necesitamos llenarnos de humildad para aceptar la voluntad divina, no hacer mi propia voluntad, la divina. Hasta acá, hermanos, les comparto este tema que nos dice sufrir más allá del sufrimiento es sufrir en absoluta paz. Tú puedes ser feliz en medio del dolor y el sufrimiento. Hay muchos enfermos que están en el hospital, pero tú vas y más bien ellos te reconfortan, te hablan de Dios, te hablan de la Biblia. Tú vas a atenderles a ellos y más bien ellos te dan consuelo, te dan esperanza, te dan fe en medio del sufrimiento. Ellos han asimilado ese dolor, han asimilado la cruz y lo están ayudando para la salvación del mundo. Muchas gracias, hermanos. Hasta acá esta reflexión sobre el sufrimiento. Y ya saben, recuerden suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Hasta luego.